luego le cedo la palabra a mi compañero Danilo. Pruebas basadas en la detección de ácidos nucleicos. La toma de muestras en pacientes por PCR es la técnica más útil para el diagnóstico de este proceso y por tanto se recomienda que debe ser considerada el procedimiento de elección y referencia. Se tocaron algunos puntos importantes, como se muestran aquí son 4. Se muestra la presencia de virus en muestra nasofaringea desde los primeros momentos de la infección. El segundo es permitir estudiar una gran cantidad de pacientes por la posible automatización de los procedimientos. El tercero es la sensible y específica en que otros métodos. Y la última y la cuarta, los laboratorios tienen la disponibilidad de la infraestructura necesaria para su elaboración de estos. Cabe resaltar también que los falsos positivos o negativos están relacionados con inadecuada técnica de recogida, etiquetado o transporte, y se deberá hacer la prueba confirmatoria solo cuando la situación clínica lo requiera o en otros casos los resultados del primer estudio fuesen dudosos. Llegarán a comercializar sistemas rápidos de PCR que permitirán el diagnóstico rápido y correcto de los pacientes. Esto es indispensable que los laboratorios tengan acceso a estas pruebas y dispongan de los fungibles y aparatos necesarios para ponerse en marcha de forma inmediata. Pruebas basadas en la reacción antígeno-cuerpo. La acción del agente causal constituyen el diagnóstico definitivo. En los últimos años se han desarrollado técnicas de diagnóstico por medio de las cuales es posible la detección de antígenos producidos por los agentes causales. Dichos antígenos pueden encontrarse circulando en los fluidos corporales o pueden detectarse en los tejidos del huésped. Bien, los ensayos preliminares de las primeras pruebas disponibles en España con formato de inmunocromatografía con detección con oro coloidal indican una sensibilidad inferior del 30% y una especificidad del 100%. En las poblaciones que acuden a urgencias de los hospitales en las que el porcentaje de positividad de la PCR es del 84% y de los trabajadores sanitarios en el que el porcentaje de positividad es del 50%. Estos resultados impedirán su introducción en rutina. Esto tiene la ventaja de que su rapidez y tendría sentido con un test que tuviese sensibilidad aceptable. La más reciente autorización de la FDA es para una prueba de antígeno, la cual es un nuevo tipo de prueba diagnóstica diseñado para la detección rápida del virus que causa el COVID-19. Cada categoría de prueba diagnóstica tiene una función especial para la lucha contra este virus. Las pruebas de RCP pueden ser muy precisas, pero toma tiempo realizar las pruebas y analizar los resultados. Una de las ventajas principales de una prueba de antígeno es la rapidez de la prueba, la cual puede proporcionar resultados en minutos. Sin embargo, es posible que las pruebas de antígeno no detecten todas las infecciones activas, ya que no funcionan de la misma manera que una prueba de RCP. Las pruebas de antígeno son muy específicas para que el virus no... ¿cómo se dice? Pero no son tan sensibles como las pruebas de RCP molecular. Esto significa que los resultados positivos obtenidos de las pruebas de antígeno no son muy precisos, pero hay una probabilidad más alta de tener resultados negativos falsos, por lo que los resultados negativos no descartan una infección. Con esto en mente, puede que los resultados negativos de una prueba de antígeno necesiten ser confirmados con una prueba de RCP. Antes de tomar decisiones con respecto al tratamiento o para prevenir la propagación del virus debido a un resultado falso negativo. Las pruebas de antígeno también son importantes en la respuesta completa contra el COVID-19, ya que en general pueden producirse a un costo más bajo que las pruebas de RCP. Y una vez que varios productores entren al mercado, puede aumentar la posibilidad de examinar a millones de personas
cada día debido a su diseño. Las pruebas estándar de reacción en cadena de polimerasa, o sea, una PCR. Para el COVID-19 que detectan la presencia de ARN viral, por ejemplo, en la nariz o la garganta de un paciente. Las pruebas de PCR pueden revelar si alguien tiene actualmente el virus, pero todo el proceso, incluida la recolección y el análisis de muestras, significa que puede tomar un día o dos para obtener un resultado, lo que también lo hace costoso. Al principio de las pruebas, los anticuerpos son mucho más rápidas y más baratas. Algunas pueden dar resultados en menos de 30 minutos, con precios más precisos alrededor de 200 pesos por muestra, aunque estos no pueden ser el tipo más preciso. Existen en el mercado internacional y muy pronto estará en el nacional pruebas de detección de anticuerpos IgM y IgG en sangre, en la misma prueba en formato de inmunocromatografía. En un estudio reciente de la sensibilidad y especificidad global de la prueba fue de un 88.6% y un 90.6%. Y bueno, los autores no ofrecieron valores predictivos positivos o negativos. El estudio fue multicéntrico de 8 centímetros, incluyendo 307 pacientes positivos y 128 negativos, con una PCR en nasofaringio. La obtención de la muestra de sangre para la detección de IgM y IgG se realizó entre el 8 y 33 días de la aparición de los síntomas. Los resultados fueron similares en suero y plasma de sangre venosa y en sangre periférica tomada en paralelo. No se evaluó la detección de IgM ni de IgG. En fase precoz de la aparición en los síntomas de COVID-19 en los primeros 7 días, por lo que no existen evidencias suficientes para posicionar su detección como cibrando frente a otras técnicas. La prueba de anticuerpos es útil ya que la prueba de PCR puede tener falsos negativos, como ya antes había mencionado. En la prueba en la semana 3, la prueba de los anticuerpos es útil también para la prevalencia general de la población en términos. Los pacientes con síntomas leves o sin síntomas, dada la incertidumbre de dichos ensayos, no deberían posicionarse como ensayos de aplicación en la fase de diagnóstico rápido en pacientes con un tiempo de medio de evolución de los sistemas del COVID-19. Es importante para algunos autores que la interpretación de anticuerpos ha de ser cautelosa, pues pudiera ser que creamos tener anticuerpos y bajemos la protección, por lo que habría que hacer un umbral de anticuerpos de protección. En resumen, actualmente la PCR sigue siendo la prueba de elección para el procesamiento de un elevado número de muestras. Puede ocurrir degradación viral de ARN, pero de las muestras, por lo que las pruebas deben realizarse dentro de las 4 horas o congelarse a menos 20 grados centígrados. De lo contrario, aumenta el falso negativo, el tiempo de ventana hasta la infección, y prueba positiva es de 3 días por PCR y de 7 días por test serológico. En este algoritmo nos explica que un paciente con IR aguda puede realizarse un rayo X de tórax o un frotis nasofaringio. Cuando es un rayo, se realiza el rayo X de tórax, puede que salga normal o con neumonía. Entonces, si sale normal, se tendría que mandar a hacer una prueba de PCR y lo mandan al domicilio hasta conocer su resultado. En cambio, si es un frotis nasofaringio, que es una detección rápida de antígeno,
Esto pasa que sea positivo o negativo. Si llega a ser positivo, ingresar con aislamiento y tratamiento del COVID. Y pues negativo al PCR pasa al aislamiento preventivo. Evolución de la carga viral y de la serología. En primer lugar, nos encontramos ante el periodo de incubación, donde el paciente se encuentra asintomático, pudiendo ser solo positiva la prueba de detección viral directa por PCR. Entre el inicio de los primeros síntomas y la aparición de las inmunoglobulinas, la respuesta inmunitaria se encuentra el periodo de ventana, donde la prueba por PCR será positiva, mientras que los sets serológicos serán negativos. Cuando el paciente tenga síntomas, comenzará la respuesta inmunitaria innata, más no la adaptativa. Posteriormente, la optimización de la especificidad de la respuesta adaptativa inmunitaria culminará con el desarrollo de la IgG, en torno a los 7 a 14 días, con lo que diríamos que comienza la fase activa de la enfermedad, con la que serían positivas la PCR, la IgM y la IgG, siendo este un momento crítico en el que se pondrá a prueba la calidad de la respuesta inmunitaria del huésped. En una situación normal se menciona que la IgM irá desapareciendo hasta quedar solamente detectable la IgG con dos posibilidades. El PCR viral positiva en la fase final o etapa tardía de la infección, o bien ante una recurrencia. Por lo general, en este momento ya habrá desaparecido la IgM, aunque podría seguir siendo positiva en función de los días de evolución de cada paciente. Y la segunda posibilidad es PCR viral negativa. Aquí nos encontraríamos ya en una situación de curación o de infección pasada. La negativización de la PCR viral es variable según la población analizada y podríamos hablar de que empezaría a ser negativa en torno a los 14 días en muestras faringias y algo más adelante en muestras de esputo o heces.